pero conocimiento práctico, que nosotros podamos aprender, pero ¿para qué? Para llevar y ponerlo en práctica. Hoy vamos a estar aprendiendo acerca del reino, el gobierno del Mesías, el gobierno de Jesús, porque eso quiere decir el reino de Dios. El reino de Dios tiene un rey. ¿Cuántos saben cuál es su nombre? Jesús. Él es el rey y nosotros como parte de su reino. Tengo una amiga que siempre dice, me encanta hablar con estos pastores, cómo hablan del reino. Y yo siempre tenía duda, ok, pero ¿qué es lo que hablan del reino? Porque se expresaba, hablan del reino de una manera. Y cuando empezó a decir lo que hablaban acerca del reino, nada tenía que ver con el reino de Jesús, porque a veces creamos nuestro propio reino de acuerdo a lo que a nosotros nos agrada o creemos que debería de ser. Pero hay algo bueno en la palabra. Jesús se tomó el tiempo para hablar acerca del reino, para establecer el reino en esta tierra. Y esto lo encontramos ahí en uno de los sermones más hermosos, una de las predicaciones más hermosas, y se encuentra en Mateo 5, el sermón de la montaña, le llaman algunos, esa palabra tan hermosa que Dios en ese momento decide compartir a sus seguidores. Vaya por favor ahí a Mateo 5, del 1 al 2. ¿Y por qué no le da otro aplauso fuerte a Dios por la vida de Betsy? Miren qué lindo ya los versículos ahora, ya más sencillo, porque antes yo los veía así como que corrían y buscaban de un lado a otro y a veces no sabíamos y decíamos, ¿será verdad que es ahí donde está leyendo? Pero qué lindo, que Dios es bueno. Dice ahí la palabra de Dios, el sermón más hermoso que jamás hayamos escuchado. Dice, viendo la multitud, subió al monte, está hablando de Jesús, y sentados se vinieron a él sus discípulos. Escuche esto, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Aquí es donde inicia Jesús. Empieza Jesús a establecer lo que iba a ser su reino en esta tierra. Ahora, yo he escuchado muchas veces este sermón en boca de personas a veces que ni siquiera son creyentes, porque es tan lindo lo que él habla, que muchas veces lo toman, por ejemplo, positivistas, pero lo sacan del contexto del que Jesús está hablando, lo que verdaderamente él quiere decir, y muchas veces el resultado es una herejía. Empiezas escuchando y dices, wow, es palabra de Dios, pero ya termina en una herejía porque cambian totalmente el significado. ¿Por qué se da ese problema? Porque muchas veces vamos solamente a los detalles, pero no entramos en profundidad en lo que realmente él quiso enseñar con el contexto general. No, ¿qué quiero decir con esto? No vamos al inicio. ¿Por qué Jesús estaba hablando esto? ¿Y a quién se lo estaba hablando? ¿Para qué lo estaba hablando? ¿Cuál era el propósito? Porque en ese momento Jesús tuvo esa idea de subir a esa montaña y empezar a predicar ese mensaje a sus discípulos. ¿Qué hay detrás de esta predicación? Necesitamos saber dónde empieza este sermón o esta predicación. Esta la encontramos y nos dimos cuenta en qué libro, hermanos. En el libro de Mateo. En el libro de Mateo. Y después de que Dios había hablado a su pueblo continuamente a través de sus profetas, llegamos a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y ahí Dios hace un silencio por muchos años, exactamente 450 años. Él hace un silencio sin hablar con su pueblo. Imagínense, 450 años es mucho. Después de que ellos estaban acostumbrados a escuchar la voz de Dios, un problema, y iban al profeta para que Dios hablara a través del profeta. Dios les decía su voluntad, pero llega un momento como que vemos como que ya Dios hizo silencio. 450 años, y de ahí viene Mateo. Y en Mateo, lo que nos dice la palabra antes de que llegue ahí es que durante esos 450 años hubo un grupo pequeño que le podemos llamar un remanente fiel, pero remanente es un grupo
quiero que se entienda, un grupo pequeño de personas que permanecieron fieles, esperando el cumplimiento de las promesas que Dios había dado. ¿Cuáles eran esas promesas? Él había prometido desde Génesis enviar a alguien que ahora sabemos, su hijo, el Mesías. ¿Recuerdan cuando el hombre y la mujer pecan delante de Dios y viene la condenación? Pero Dios da esperanza. Cuando Dios le habla a la mujer, le da esperanza y habla de alguien que iba a venir a redimir, a quitar el dolor, a cambiar el dolor por alegría, lamento por danza. Y está hablando acerca de Jesús. Entonces después vemos cómo esas promesas que Dios había hecho, ese grupito de gente fiel, que aunque no escuchaba la voz de Dios por tanto tiempo y preguntaba quizás a sus padres, a sus abuelos, ¿y por qué ya Dios no habla? Pero ellos se mantenían con la esperanza, Dios va a cumplir lo que dijo, Él va a cumplir su promesa y el Mesías va a llegar. Y nos habla la Biblia, empieza ya en Mateo con el cumplimiento de la promesa. Nos habla de un hombre llamado Simeón que dice que este hombre Dios le da una promesa y le dice: no vas a morir hasta que veas llegar al Mesías, al Salvador del mundo. Y llega el tiempo en el que se cumple, que cuando este hombre ve, lo toma en sus brazos y dice: ahora me puedo morir. Ya puedo morir porque vi el cumplimiento de la promesa. Y también nos habla de Ana, la profetisa, que dice palabras similares. Entonces está ahí Dios cumpliendo su promesa. Desde Génesis, Jesús revelando cómo iba a ser el plan. A través de su hijo nos habla el Señor, y después nos habla con Abraham, que le dice que a través de él, a través de Jesús, todas las familias iban a ser benditas, a través de su descendencia, de donde Jesús venía. Y después le dice también al hijo de David que tomará el trono, dice, y su reino no tendrá fin. Y empezamos a ver cómo las promesas empiezan a cumplirse. Y por eso es que en Mateo es el libro que se conecta el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Y por eso encontramos en Mateo tantos textos que hablan acerca del Antiguo Testamento, aún más que en los siguientes 3 evangelios completos. Porque lo que Dios está haciendo es dejándole ver a los judíos que las promesas que Él había hablado se estaban cumpliendo en Cristo. Entonces viene Jesús y lo sube ahí al monte y empieza a traer este sermón. ¿Para qué traía este sermón? Lo que Jesús les iba a explicar, quiero que me entienda, era el plan de gobierno del Mesías. ¿Cuántos de aquí les gusta la política? Y cuando ustedes, por ejemplo, van a votar por alguien, ustedes, ¿qué es lo que los lleva a votar por esa persona? Le voy a pedir al hermano José que me diga, ¿a usted qué lo lleva a votar por esa persona por la que usted elige votar por ese gobierno? ¿Que la persona se ve bien, luce bien, que la persona le cae bien? No. ¿Qué es lo que le llama la atención? Lo que él piensa del país, o sea, ¿qué es lo que piensa hacer? El plan de gobierno. Exactamente. Que lo trae juntamente con todo su gabinete, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, no vamos a entrar aquí en temas políticos, pero muchas veces lo que se me cae mal por lo que habla, pero nunca vemos el trasfondo. ¿Cuál es su agenda? ¿Cuáles son los planes que tiene para el país? Eso es lo que Jesús está haciendo. Él está estableciendo su plan de gobierno. Y ¿sabe qué, hermanos? Esto causaba en ese momento a algunos asombro, pero a otros molestia, porque el trasfondo político en ese momento, ¿qué esperaban los judíos? Ellos tenían pensamientos totalmente contrarios a los que Jesús traía en su agenda política. Ellos pensaban que Jesús va a venir a erradicar la pobreza. Ellos habían estado subyugados por el gobierno romano por tanto tiempo, y ellos decían, cuando Jesús venga, o sea, Jesús va a tener el control absoluto, su reino va a ser poderoso. Por eso ellos no aceptan que el Mesías ya vino. Porque ¿qué esperaban ellos del Mesías? Algo muy diferente a lo que Jesús vino a ofrecer. Pero eso pasa también en nuestro tiempo. Porque todos, sí, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo quiero seguir a Dios. Pero cuando vemos el plan de gobierno,
no me convence, yo no sé si quiero ser parte de eso. Y eso pasaba en ese tiempo con los religiosos. Ellos esperaban que Jesús viniera y el reino, así como cuando David gobernó, que eso era considerado la potencia mundial, el poder máximo, ellos decían, va a venir y va a ser mayor que lo que hizo David, y lo mejor de todo va a perdurar para siempre. Entonces, en su tiempo de sufrimiento, su esperanza era, cuando el Mesías venga, esto va a cambiar. Veían a los romanos tomar el poder, pero cuando Él venga, pero cuando viene Jesús, sube a esa montaña y empieza a explicar el plan de gobierno que traía, hubo mucha desilusión. A muchos no les gustaba lo que Él hablaba. Él empezó a delinear su reino y allí hubo problema. Ahora levante su mano al cielo y diga, Señor, gracias a Dios que en mí no hay problema. Que hoy vamos a escuchar el tipo de gobierno que Jesús pide para los que estamos dentro de su reino. Ese es el reino de Dios. Amén. ¿Verdad? Y a veces no es, oh, wow, me encanta hablar del reino, o sea, con una autoridad, o sea, sí, pero ¿qué es el reino? Veamos qué es el reino, porque el programa de gobierno de este Mesías era principalmente, y es principalmente espiritual, interno. No como quizá la gente lo esperaba. Mire, el discurso de este nuevo gobernante que todos desean, o que él se proclama a sí mismo como el Mesías, entonces vamos a oír su propuesta, ¿no? Vamos a oír su agenda política, que es lo que él ofrece. Ellos esperaban quizá que Jesús dijera, la pobreza se va a erradicar, y Jesús, felices los pobres. O sea, ¿sabe qué era el problema? Que para ellos, a lo que Jesús le daba valor, para ellos no tenía valor. Pasa eso en la iglesia hoy en día. Lo que Jesús hablaba, para ellos era irrelevante. Pero lo que el mundo deseaba, para Jesús era irrelevante, y era cuando empezaba el problema. Era cuando había problema. Y a veces eso pasa en nuestra vida. Lo que nosotros anhelamos, lo que quisiéramos escuchar cuando venimos a la iglesia, el sermón que Dios quiere hablar a nuestra vida, muchas veces no concuerda con lo que nosotros esperamos, y por eso no nos agrada y ya ponemos una barrera. Usted imagínese cuántas personas cuando iban a escuchar esta predicación o empezaron a escuchar al maestro hablar, al momento bloquearon su corazón, lo endurecieron y dijeron, este no puede ser nuestro rey, porque su tipo de gobierno a mí no me convence. Pero mire, Jesús enseña que lo que a Él más le interesa a través de esta predicación no es en sí lo que nosotros hacemos, porque eso es lo que el mundo espera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ofrece para nosotros poder tomar beneficio de ello en lo físico? A lo que Jesús más le importa es quiénes nosotros somos, y en eso se enfocó en esa predicación. Lo que Él quería que fueran los miembros de ese reino, no tanto las reformas sociales que pudiera traer o los cambios que pudiera traer al gobierno actual, sino el corazón, lo que Él anhelaba que los miembros de su reino pudiéramos ser. El mundo no lo entendió en ese tiempo y hasta el día de hoy no lo entiende, pero Jesús lo dejó tan claro. ¿Usted recuerda cuando lo llevaron ante Pilatos? Y viene Pilatos y le dice, ¿y tú no te das cuenta que yo tengo el poder para soltarte? Y Jesús, si el poder no te fuera dado de arriba, tú no tendrías ningún poder. Esclareciendo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Entonces tú eres de verdad el rey de los judíos. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dijo Jesús, mis seguidores se levantarían en armas para defenderme. Pero mi reino no es de este mundo. O sea, todo lo que hay aquí en la tierra no es en donde yo he venido a poner orden en las cosas, sino en el corazón. Eso es lo que a Jesús le interesaba. Y eso es lo que vemos haciendo, lo vemos haciéndolo en ese monte. Las cosas que Jesús empezó a exaltar, el mundo la rechazaba. El mundo, ¿qué es lo que persigue el mundo? El mundo persigue poder, y esperaban eso en Mesías. El mundo persigue riqueza, pero Jesús, contrario a eso, empieza a decir, sean mansos,
Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores. Ellos esperaban que una guerra se armara y entonces Jesús viniera y los derrocara. Y Jesús, bienaventurados los que les gusta buscar la paz. Y entonces que eso es lo contrario a lo que nosotros esperábamos. Y empieza ahí el problema. El reino empieza a tener esa terrible oposición y hoy nosotros la tenemos. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros despreciamos el gobierno del mundo y abrazamos el gobierno del Mesías, somos despreciados. Una y mil veces. Siempre que la gente no puede comprender cómo podemos caminar por fe. Dar todo sin esperar recibir. Una y otra vez. Poner la otra mejilla, el mundo no lo comprende y a eso le llama irrelevante y tonto, pero es a lo que Jesús le da valor, a concentrarte más en el interior, quién tú eres. Ese es su reino y eso es lo que Él vino a hacer. Entonces vamos a ver un poco el escenario religioso en ese tiempo, cómo se veían los religiosos, qué era lo que pasaba ahí. Y cuando yo empecé a ver a través de la historia, y ayer me encantó por eso la conferencia, porque uno de los oradores, yo tengo muchos libros de él, pero yo no sabía que eran libros de este personaje. Y digo, qué lindo que Dios use las vidas. Cuando usted empieza a entrar en la historia, me daba cuenta que esos 4 grupos de personas, los religiosos de ese tiempo, que se peleaban el poder y que decían, aquí es donde Jesús va a venir a reinar y esto es lo que esperamos que Él haga. Porque Jesús traía su propuesta, pero también el pueblo tenía su propuesta, lo que esperaba de Jesús. Lo que me sorprendió fue que cuando empecé a ver la historia, muchas de las cosas que se movían en estos 4 grupos se mueven hoy en las organizaciones religiosas. Y quiero que usted lo vea y que usted se dé cuenta. Miren, los 4 grupos más fuertes que se estaban disputando la superioridad en ese tiempo en el pueblo de Israel eran los fariseos, los saduceos, los exenios y los celotes. Y vamos a ir viendo un poco acerca de cada uno de ellos. Los fariseos tradicionalistas, ¿qué era lo que ellos pensaban? Muchas veces nosotros decíamos, ese es un fariseo, es que actúas fariseico, ¿no? Y es que eres fariseo. ¿Qué era lo que ellos pensaban? ¿Cuál era el problema con este grupo? Miren, lo que ellos pensaban era que para ser un buen creyente, lo que tenías que hacer, y dígame usted si no eso está hasta el día de hoy, en medio nuestro, alrededor nuestro, tenías que guardar todas las tradiciones, y a eso tenías que darle más valor. Aquí está el problema, que aún aparte de la ley que Dios había dado a Moisés, ellos le daban más importancia a la tradición que aún a la ley. La tradición era lo máximo y lo vemos hasta el día de hoy, ¿o no? Por eso vemos muchos gentiles y que si usted no está alerta, por poco lo agarra, practicando todas las tradiciones de los judíos, queriendo ser judíos cuando, hermanos, ¿quién de aquí es judío? Uno de nosotros. Y comprobado, pero yo ya lo comprobé. No somos judíos un 1%. Entonces 99% cero. Y a veces, ¿por qué? ¿Por qué queremos adoptar sus tradiciones? Yo no digo que está mal, pero a veces vamos a unos extremos. Porque pensamos, oh, se lo celebran tan bonito, oh, la fiesta de esto. Y entonces se encuentran personas que antes eran creyentes, fieles seguidores de Cristo, ellos no se congregan porque ya hoy son judíos mesiánicos. Ya hoy guardan las tradiciones y ya usted pone un versículo bíblico y no se dice Jesús, se dice Yeshua y Jesús quiere decir y no sé qué tanta cosa, pero eran más o menos tipo los fariseos en ese tiempo. A ellos no les importaba absolutamente nada más y le daban el primer valor a sus tradiciones. Antes, muchas veces, que a lo que Dios había hablado, que a la ley que Dios había dado a través de Moisés. Después están los saduceos modernistas.
los saduceos modernistas, contrarios a los fariseos, este grupo de gente, ellos le daban el menor valor a las tradiciones. Sí, ha visto gente así, ¿verdad? Que son así como bien arraigados a lo que piensan, a sus leyes, y de un versículo sin contexto hacen una ley y se aferran a eso. Gente actuando como los fariseos, pero después vienen los saduceos, los liberales. Para ellos, tú ya ves, nada es pecado, vive, goza, disfruta la vida como sea, y al fin y al cabo que ya Jesús pagó en la cruz y tú vive como tú quieras. Pero ese grupo tenía un problema, que ellos negaban muchas cosas escritas, mucha palabra de Dios. Por ejemplo, ellos no creían que había resurrección, la negaban. Y ellos no creían tampoco en los milagros. ¿Se parece o no a algunos religiosos de ese tiempo? Y también negaban que había una vida eterna. Decían que aquí se acababa todo. Entonces están primero los que están obsesionados por guardar toda la ley y ninguno de nosotros puede cumplir la ley. Y después están los otros, los liberales, lo que todo está bien, tú vive como quieras, o sea, acepta a Jesús en tu corazón, pero sigue viviendo a tu manera, tú eres tu rey, tú te gobiernas, peca cuando quieras, haz lo que quieras y de todos modos eres salvo, y salvo siempre es salvo. Después estaban los exenios, los separatistas. Ese era un grupo de personas que ellos decían y creían que seguir correctamente a Dios era apartarse del mundo, o sea, no tener relación con el mundo. Y esa gente fue la que se fue a vivir allá cerca del Mar Muerto, porque ellos pensaban que para mantenerse lejos del pecado no tenían que juntarse con nadie que no creyera como ellos creían. ¿Conoce gente así? Que a veces las iglesias ya parecen así sectas de reclutamiento. Si ese hermano se va a la iglesia, ni la palabra le dirijas y ya lo ponen en tu contra y no te puede volver a hablar, y apartarte de ellos. Ellos decían que toda persona que perteneciera a su grupo y los siguiera a ellos no podía tener ninguna relación ni con familia ni con amigos que no creyeran lo que ellos creían. Y después están los celotes, los guerrilleros, los terroristas, los que ellos pensaban que ellos tenían que levantarse, esos fanáticos así nacionalistas, que ellos decían la religión no es nada más que algo activo. O sea, un político radical que para ellos seguir a Jesús era levantarse en armas y derrocar a los enemigos. Y muchos andan así el día de hoy. No cargan una arma, pero la que tienen acá la usan. Y pareciera que la palabra de Dios es contienda y es matar a la persona y dejarla hasta el suelo, porque así tú estás siguiendo a Jesús. Entonces, ¿en cuál de estos cuatro grupos? Esta es una pregunta. ¿En cuál de estos cuatro grupos usted metería el gobierno de Jesús? ¿En cuál acomodaríamos a Jesús como rey? Alguien que me diga. Ninguno. Y eso fue el problema, que estaban los cuatro grupos y entonces a nosotros nos va a dar la razón. ¿Por qué nosotros somos tan estrictos y nosotros repetimos la ley, no la sabemos de memoria, cualquier versículo y está aquí? Y nosotros, no, Jesús así es tan cool y Él todo le va a parecer bien y lleva el evangelio como quieras. Y nosotros nos hemos separado de todo, Jesús, por ti. Y nosotros estamos dispuestos a pelear, a dar la vida, que no se nos atraviese uno que esté en contra tuya, porque ahí nos va a conocer que soy cristiano, ¿no? Ninguno cabía. Jesús no podía entrar en ninguno de esos. Y mira lo que Jesús le enseñó a cada uno de esos grupos, y hoy nos enseña también a nosotros si nos encontramos en alguno de esos. Hoy Jesús nos quiere sacar de ahí y llevarnos a entender su agenda correcta. Mira, a los fariseos les enseñó que la verdadera espiritualidad no consiste en cómo te ves de forma externa, sino tiene que ver con tu relación con Dios. Cómo afecta a Dios tu corazón y te lleva a ser diferente. Ese es el evangelio. A los saduceos
les enseñó que el racionalismo que utilizaban para elevar las cosas del mundo va totalmente en contra de lo que su reino le da valor. Que es cierto que Él nos llama a libertad, pero es una libertad que Él nos enseña cómo vivirla, y esa libertad nos lleva a experimentar gozo en nuestra vida. No nos hace esclavos de nada, porque le voy a decir algo: toda persona que cree que puede seguir a Jesús pero puede vivir en libertad, supuestamente no es libre, es esclava. Por ejemplo, si pensamos que Jesús nos llama a libertad, pero yo sigo esclavo de mi pecado, no tengo libertad, soy esclavo todavía. Puedo ser esclavo de algún vicio, de la pornografía, de la drogadicción, puedo tener el vicio de homosexualidad, o sea, cosas contrarias a lo que Dios dice. Eso no está permitido, pero ellos les daban valor y decían: así debería ser el reino. Y Jesús dice: no es de esa manera. Mira, los sexenios les enseña que tener una verdadera comunión con Dios te permite, grábese esto en su corazón, hermano, vivir en el mundo sin ser del mundo, porque es ahí, de hecho, en el mundo, no tenemos que aislarnos, porque es ahí en el mundo donde vamos a hacer luz. Y es ahí en el mundo donde nosotros vamos a impactar con esa sal, ese sazón que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso hay ciertos nombres con los que Él nos llama. Son la sal de la tierra, son la luz del mundo. En cualquier lugar donde usted llega y hay tinieblas, esa luz tiene que brillar y hacer que las tinieblas se disipen. Entonces necesitamos habitar en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué quiere decir eso? No vivimos como el mundo vive, ni le damos valor a lo que el mundo le da valor. A los celotes les enseñó que no se necesita entrar en una revolución, sino estar en adoración con Dios. Que cuando Dios está en tu vida, las armas con las que peleas son contrarias. No tienen nada que ver con lo físico y la manera en la que tú quieras cambiar por tus propias palabras a una persona, sino entra la intervención del Espíritu Santo. Por eso dice que nuestra guerra, la lucha que peleamos nosotros todos los días, no es con armas físicas, sino con armas espirituales. Entonces esa enseñanza que le dio a cada uno de ellos, o como podemos nosotros resumirlo, es que una persona que no tiene un corazón regenerado, eso es lo que habla sobre el reino. Una persona que no tiene un corazón regenerado, que no tiene a Cristo en su corazón, no vive una vida correcta. Y si no vivimos una vida correcta, no tenemos a Cristo en el corazón. Entonces absolutamente todos necesitamos regeneración. Eso es lo que Jesucristo llevó a ese lugar a explicar. Vamos a ver un poco, porque la manera que como usted vea quién está predicando ese mensaje va a cambiar completamente la manera como usted lo percibe. En la escritura, cuando leemos tantas cosas, y nosotros los predicadores tomamos ciertas cosas para traer y exponerlas, pero aquí está Jesús directamente, Él predicando este mensaje. Y quiero que veamos un poco, vamos a ver por lo menos 3 cosas acerca de él, de este predicador. Ponga en su mente y en su corazón que quién es el predicador de este sermón, porque en las próximas semanas vamos a ir conociendo cada una de las cosas que él dijo, cada una de su reforma, su gobierno, su agenda política. Pero ¿quién es el que predica este sermón? Jesús. Vamos a ver 3 cosas acerca de él. La primera, su naturaleza. En la historia de la iglesia, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, y le digo algo que yo he experimentado el día de ayer, al ver tanta gente diferente y cómo Dios los usa de diferentes maneras, y todos son buenísimos, pero cada uno tiene algo especial que Dios ha depositado en ellos. Y vamos a pensar que en la historia de la iglesia Dios ha levantado grandes predicadores. ¿Cuántos dicen amén? Gente impresionante. Yo he tenido la dicha de poder a veces escuchar a alguien y que cuando termina de predicar siento una gran necesidad de orar por esa persona, porque bendijo tanto mi vida
que yo quiero que Dios lo siga usando, yo le siga dando palabra porque imagino, si bendigo mi vida de esa manera, con una sola predicación, ¿cómo podrá ser de bendición para tanta gente a su alrededor? Y hemos visto grandes predicadores y conocemos grandes predicadores y los admiramos y son impresionantes y nos encanta la forma en la que comparten la palabra, pero absolutamente todos cometemos errores. ¿Cuántos dicen amén? No hay uno solo perfecto y podemos ver errores en cualquier cosa. A veces usted está escuchando, por ejemplo, a alguien que yo le voy a contar mi experiencia personal. Yo siempre, cuando veía en la palabra que, por ejemplo, Pablo era mentor de Timoteo, que era pues el que estaba siempre ahí para enseñarlo, para ayudarlo, para alentarlo, yo siempre anhelé tener un mentor y siempre le pedía a Dios conocer a alguien que pudiera instruirlo, darme un consejo, enseñarme la palabra. Y una vez conocí a alguien y me puse tan feliz porque yo sé que cada uno de nosotros tenemos diferentes expectativas, ¿no? De lo que nos gustaría tener, que la persona tuviera las cualidades. A mí me impresiona mucho una persona con conocimiento de la palabra, porque cuando usted ya tiene conocimiento de la palabra se vuelve muy analítico. Usted sabe, es uno de los beneficios de conocer la palabra, usted sabe al instante cuando alguien está hablando algo que no es lo que Dios dijo, cuando lo está cambiando del verdadero significado que tiene la palabra, usted se da cuenta inmediatamente. Cuando alguien habla un versículo equivocado, usted se da cuenta. A mí me impresiona mucho cuando gente se mete profundamente en el estudio de la palabra y la conoce bien, de principio a fin, y sabe todas las cosas. Y este hombre era así. Yo dije, wow, gloria a Dios, por fin encontré a alguien preparado, que sabe bien explicar la palabra y que no la tuerce, pero que cree. La alegría me duró unos poquitos días, porque sabe que dice la palabra de Dios que cuando tú cometes alguna falla, Dios perdona tu pecado. ¿Y a dónde dice que lo lanza? A lo más profundo del mar. Y dice que nunca más se vuelve a acordar de ellos. Pero aquí entra el problema, que dentro de las iglesias hay buzos que andan en el fondo del mar buscando los pecados que Dios ya perdonó. Y uno de esos buzos me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a contar algo de esta persona. Y todo se fue hacia abajo, porque no hay nadie perfecto. No hay nadie que usted pueda ver y decir, esa persona es perfecta. Contrario a este predicador, el que nos va a hablar esa agenda de gobierno. Él sí es perfecto, hermano. Mire, dice la palabra de Dios en Juan 1, del 1 al 3. Vamos a ir ahí, en Juan 1, del 1 al 3. Cuando esté ahí ya, ¿lo tenemos? Juan 1 del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando del predicador que nos va a traer esa enseñanza, que nos va a hablar de su programa de gobierno. Está hablando de él. ¿Quién era este predicador? Que no le fallaba ningún versículo, que no era así como yo, que a veces le doy uno y es otro, que a veces decimos o escuchamos versículos que dicen de memoria y está en este lugar y usted sabe que ahí no se encuentra. Estamos hablando del creador de todas las cosas, Dios mismo. La misma palabra que leemos en perfección dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas, fíjese bien lo que está diciendo la palabra. ¿Quién me va a predicar ese mensaje? Todas las cosas por Él fueron hechas. El creador de todo. Así toque su corazón y diga, el creador de mi corazón, el creador de mi vida, que hizo así esta perfección, así toque su pecho. El Dios perfecto, el que nunca se equivoca, el que no hay ningún predicador en esa tierra que podamos decir, oh, ese es buenísimo, ese supera a Jesús. No hay nadie.
el creador, dice, Dios mismo se hizo carne y vino a esta tierra. Dios mismo subió a esa montaña y les dijo, siéntense porque les voy a enseñar. Qué lindo, ¿no, hermanos? Que Él nos ofrece ser parte de un reino, pero no es un reino truqueado, sino que Él mismo se dispone a decirnos las instrucciones, cómo debemos vivir dentro de ese reino. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Hablando del Dios del universo que ha existido desde siempre, que no tiene principio ni tiene fin. Él es el que va a traer este mensaje, el autor de la vida. Ahora el carácter del predicador, ya vamos a terminar. Y se burlaban ayer de mí porque decían esa palabra, dicen todos los predicadores y no terminan. Pero mire, el carácter del predicador, no como el que le contaba hace unos minutos, que usted se siente admirado y dice, wow, es un gran teólogo, y de repente usted conoce su carácter, su forma de vida, y toda la palabra que habló, dice usted, no le creo, porque si no la vive, ¿cómo yo voy a seguir a alguien que no vive lo que habla? Pero el carácter de ese predicador, dice la palabra, que sus discípulos caminaban con él 3 años, caminando con Jesús todos los días, durmiendo cerca de Jesús, y ellos decían, daban la vida por él, y ellos mismos expresaban que en él nunca se halló pecado. A ver, hermano, póngase a pensar poquito, que usted tuviera alguien, un discípulo que lo siguiera. ¿Cuántos días pasarían para que ese discípulo se diera cuenta de su verdadera forma de vida? No aquí en la iglesia, porque aquí todos nos vemos bien cristianos y bien decentes con la Biblia en la mano y bien calmaditos. Pero ¿cuánto tiempo usted cree que pasaría que una persona estuviera a su lado, caminando con usted? ¿En cuánto tiempo se daría cuenta de nuestro verdadero yo? Como la cubetada de agua fría después de la boda, ¿no? Que ya al siguiente día ya empiezan a salir todos los errores y todos los defectos y todo, y usted dice, ¿dónde estaban escondidos? En algún lugar. Pero ¿cuándo empezaron a verse? Cuando empezaron a vivir juntos, a caminar juntos. Pero gente caminó con Jesús y ellos dijeron, en nada fue tentado. En todos aquellos veían sus tentaciones que Jesús enfrentaba, pero ellos se atrevieron a decir, perfecto. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Ninguno. Entonces este sermón es poderoso porque lo predicó Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Su carácter enseñaba, reflejaba lo que Él les estaba pidiendo. Dice la palabra que nosotros muchas veces ponemos cargas en otros que no podemos llevar, y es cierto. Queremos que la gente ore, pero nosotros no oramos. Queremos que la gente busque a Dios, pero nosotros no lo hacemos. Queremos que sirvan, pero nosotros no servimos. Pero Jesús todo, absolutamente todo, lo modeló aquí en la tierra. Y miren lo que dice Mateo 7:28. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas también enseñaban. Se sentaban en la cátedra de Moisés y ahí estaban enseñando la ley, estaban enseñando la palabra, pero sus hechos negaban lo que ellos enseñaban. Pero Jesús, con toda la autoridad, podía pararse y decir, así va a ser el reino, y nadie podía decir, hey, pero tú eres el rey, nos dices que así debe ser el reino, pero tú no vives de esa manera. Todos estaban callados. Así es que a partir de las próximas semanas vamos a empezar a ver cada una de las características que Jesús nos enseña que debe haber en nuestras vidas. Cómo debemos de vivir los ciudadanos del reino, porque cuando nosotros vamos allá afuera a llevar su palabra, a enseñar a otros, ya nuestras acciones deben demostrar, ellos deben decir, este es ciudadano, bueno, pues a lo mejor tiene ciudadanía salvadoreña, estadounidense, mexicano, no sé, pero tiene una ciudadanía diferente porque vive diferente, actúa diferente, y en esas características ellos pueden ver el reino de Dios
en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos un momento y vamos a empezar a darle gracias. Mientras nuestros hermanos reparten los elementos para la Santa Cena que vamos a celebrar el día de hoy,